nuestro Señor. Amén. Pueden mantenerse de pie, hermanos, para buscar en sus Biblias Lucas capítulo 19. Lucas 19. Y qué lindo es verles congregados en el día del Señor para recordar la entrada triunfal. Lucas capítulo 19, empezando con el versículo 28, es un pasaje un poco más largo que lo que normalmente se lee para el sermón, pero le voy a pedir que por favor presten atención a esta hermosa porción de las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallarás un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Acabas de escuchar la palabra inspirada por Dios, relatando sucesos y transmitiendo las mismas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor a través de los siglos, para que puedas conocer la verdad y ser libre de pecado y libre de la condenación. Oremos.
cómo agradecerte. Nos asombra lo que pasó ese día. Pero a veces por los quehaceres y las preocupaciones y las ansiedades se nos olvida. Muchas veces se nos olvida de tu presencia. Y estamos empeñados en nuestras vidas, pero a veces no te estamos poniendo primero. O quizás, Señor, se nos agobia un dolor, un problema total que nos tiene absorbidos en preocupaciones. Pero permite, Señor, que encomendemos todo esto a ti y que salgamos de acá fortalecidos en nuestra fe y confianza en el nombre de Jesús y para tu gloria. Y oramos, Señor, por los que están en nuestro entorno. Permite que nosotros estemos llenos de alabanza, como la gente de Jerusalén aquel día, para contarles, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que la salvación llegue a ellos también. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Y me gustaría señalar algo que quizás se te ocurre, quizás no, pero usted sabrá que por acá están arregladas las sillas de esta manera y tenemos un pasillo de en medio para que ustedes puedan entrar, sentarse y luego salir. Pero hay otro invitado que está aquí aunque no lo puedas ver. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces tenemos los ojos puestos en mil cosas menos en el Señor. Pero Él está aquí. Porque cada que se reúne el pueblo de Dios, no importa si somos 200 o si somos 100 o si somos 25, nosotros estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estamos entrando en Semana Santa, una semana bendecida, porque es una oportunidad recordar y meditar en la última semana de la vida de nuestro Señor antes de su muerte y resurrección. Y yo espero que esta semana sea una bendición para ti, que sea una semana diferente, que sea especial, en el cual puedas estar pensando en los sucesos de aquella semana que cambió el mundo entero. Y hoy recordamos su entrada triunfal a Jerusalén. Y sería lindo que el lunes, martes y miércoles repases todo lo que él enseñó después de la entrada triunfal hasta su arresto. Mire un poco lo que enseñó en el templo delante de todo el mundo durante esta semana. Yo espero que algunos que viajan o algunos que no viajamos, que todos estemos pensando cada día en la Semana Santa. El jueves hay que reflexionar en su arresto, en el juicio ilegítimo delante de Caifás. Pasó toda la noche en un juicio ilegítimo y desordenado. Por la mañana compadeció ante Pilato. Otro juicio ilegítimo, en inglés decimos kangaroo court, que significa que es una travestía de justicia. Pasó eso el viernes por la mañana. A las 3 de la tarde lo crucificaron y murió el viernes y fue enterrado. El sábado piensa en la tristeza de sus seguidores, pensando que se acabó todo, pensando que se equivocaron. Pensamos que este era, y mira que murió. Y ahora que tenían miedo escondidos en una casa. Pero después, el próximo domingo, vamos a celebrar con mucho gozo la resurrección del Señor. Y quiero que sepan otra cosa. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo es un patrón, es una promesa en el cual
en Cristo, si nosotros podemos identificarnos con su muerte, muriendo al pecado, muriendo al egoísmo, muriendo a la mediocridad, muriendo a la pereza, muriendo a la inmundicia, muriendo a la sensualidad, muriendo al pecado y enterrado y contando con la nueva vida que imparte el Señor. Porque la Biblia dice, tal como Cristo fue levantado de los muertos, Dios dará nueva vida a ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él puede hacer lo que vos no podés hacer. Él puede hacer morir lo que vos no podés hacer morir. Y Él te puede perdonar aun cuando tú sientes que no mereces ser perdonado. Y pregunta, ¿quién merece ser perdonado? Nadie. Pero por la gracia de Dios y por la justicia que Dios ejecutó en la cruz, Él puede perdonar a todo aquel que viene a Él con corazón contrito y humillado. La gloria sea para Dios. ¡Qué celebración! ¡Qué bendición! Vamos a pensar un poco en el propósito de la entrada triunfal. La entrada triunfal era para que formalmente, en el tiempo correcto, Cristo se presente en Jerusalén, abierta y claramente que Él sí es el Mesías, el Rey que merece reinar desde Jerusalén. Muchos creían que Él fuera, otros no, muchos le seguían, otros le oponían, pero le preguntaban y entonces Él los mandaba callar, porque no era el tiempo de presentarse abierta y públicamente como el Mesías. Pero en lo que hoy llamamos el Domingo de los Ramos, ahí es cuando sí se presentó. Y podemos ver que la Biblia dice, nadie quitó la vida de Jesús, sino que Él mismo la dio. Y Él fue poderoso para retomar su vida otra vez. Eso quiere decir que Él estaba en control en el momento de su nacimiento, en el momento de su presentación en Jerusalén, y Él tenía programado todo para morir en el momento preciso. Es por eso que hemos leído de Daniel capítulo 9, porque Daniel capítulo 9 dice algo muy interesante, y lo vuelvo a leer. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, eso fue después del cautiverio babilónico, Dios mandó a reconstruir el templo y abrió la puerta para que los judíos pudiesen volver y reconstruir el templo y luego el muro. Y dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso está en Nehemías, cuando estaban reconstruyendo el muro, y había mucha oposición. Después dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces la Biblia dice que en un determinado momento llegará el Mesías, pero se le iba a quitar la vida. Y calcula con el tema de 70 semanas, que si se convierte en años, se entiende que resulta ser exactamente 483 años entre la reconstrucción de Jerusalén y la muerte de Mesías príncipe. Así que la reconstrucción del templo fue completado en el 445 antes de Cristo, y resulta que la Pascua de aquel año fue exactamente 483 años, tal como profetizó Daniel. Nadie le quitó su vida, Él se entregó para dar su vida y luego volver a retomar la vida. Por eso es que Él esperó 3 años y mandaba callar a la gente. No diga nada, porque querían seguir evangelizando
enseñando y sanando, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y quería completar todas las tareas que el Padre, le había encomendado. Entonces nuestro texto empieza con dos palabras clave. Y hay que tomar en serio esas dos palabras, porque dice, dicho esto. ¿Dicho qué? Justamente en el pasaje anterior habla de la parábola de las 10 minas. Suena como la parábola de los talentos, es muy parecido, pero fue otra oportunidad y otro contexto, porque Jesús usaba las mismas parábolas, pero a veces variaba un poco. Y en esta situación, Él agrega un elemento de rebelión cuando tomó esa parábola, porque habla de lo que es repartir las minas a las personas y que tenían que negociar y ganar dinero, pero él agregó dos cosas. Él agregó, había una persona de nobleza que iba para recibir el reino y se fue al reino, y mientras estaba afuera encomendó las minas a su siervo para que pueda multiplicar mientras él estaba de viaje. Pero también le siguieron algunos cuantos de sus conciudadanos que no querían que reinase sobre ellos. Entonces es la idea de un noble que pasa a recibir el reino y de una turba que va siguiendo diciendo, no queremos este. Entonces vuelve en la parábola y ve cuántos habían multiplicado las minas, y entonces después manda a traer a aquellos que no quería que él sea el rey sobre ellos, y los mandó a ejecutar, y es un poco fuerte porque dice que mandó a decapitar a aquellos que no querían que reinase. Es por eso que nuestro texto empieza con esas dos palabras. Dicho esto, fue a Jerusalén. Quiere decir que en todo su ministerio estaba explicando a los discípulos que él tendrá que ir a Jerusalén, va a ser entregado a los gentiles, lo van a crucificar, pero al tercer día va a resucitar. Porque sabía que les iba a rechazar. Entonces, dicho eso, ya puso a prepararse para la entrada triunfal. Y manda a pedir que busquen un burrito, un pollino de una asna. Entonces él dijo a dos de sus discípulos, andan por ahí al próximo pueblo, y entonces consígueme un pollino, desatarlo y traerlo para acá. Y si alguien dice algo, dice una frase clave: el Señor lo necesita. ¿Puede repetir eso conmigo? El Señor lo necesita. Y van y encuentran el pollino tal cual. Empiezan a desatar el pollino, y ciertamente los dueños dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, ¿qué cosa? El Señor lo necesita. Y dijeron, está bien. Porque ya eran creyentes. Y ahí tú puedes ver la disposición del creyente. Cuando Dios te pide algo, y Él pone en tu corazón, yo necesito que tú, la respuesta del creyente es, está bien, Señor. Necesito que tú pases más tiempo conmigo. Ok, está bien. Necesito que tú congregues en la iglesia. Ok, está bien. Necesito que tú hables de Cristo. Necesito que tú uses tus capacidades para impactar la comunidad. ¿Ok? Ahora, ¿será que Dios necesita, como que Él carece de cosas? Dios no carece de nada. Pero para hacer su voluntad, Él lo que le gusta hacer es involucrarte para hacer su voluntad en la tierra. Quiere decir que esos dueños del pollino tenían a Jesús como su Señor. Cantamos antes, Él es el Señor de mi vida. Y espero que no sea de labios, sino que sea en realidad,
que el Señor es Señor de tu vida, que cuando Él te pide algo, tú obedeces. Eso es lo que quiere decir tener un Señor. Obedécele a Él, porque Él es tu Señor. Es hermoso. Tienes que desatar y soltar lo que el Señor está pidiendo de ti. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te está pidiendo? Muchas veces Él pide que tú desates un talento, una habilidad o un tiempo para dedicarlo a Él. A veces te dice, yo quiero que tú desates y que tú descartes esa porquería que tú estás abrazando. A veces te pide eso para poder tú hacer su voluntad. Bueno, entonces ya consiguió el pollino, empezaron a ponerle el manto sobre el pollino y después empiezan una marcha de unas cuantas personas, porque si te das cuenta, vino un montón de sus seguidores desde Galilea, de esa parte del norte. Entonces venían desde Galilea, bajaban por ahí al sur, después le tocó cruzar el río Jordán y después llegaban por ahí, por Jericó, y en Jericó, ahí es cuando él ganó Zaqueo, y Zaqueo se arrepintió de su corrupción y estaba dispuesto a reembolsar a las personas que él había defraudado, y esto fue muy lindo. También unos días antes había sanado a Lázaro, lo había levantado de los muertos, y corrió la palabra por todos lados. Entonces él llega allá con una marcha, y entonces estaban caminando por ahí, y todos los seguidores hicieron un gesto que tú y yo no entendemos, que tú y yo nunca hacemos. Pero lo que hicieron es, y perdonen que les demuestro, ellos quitaron sus mantos y lo dejaron en el suelo para que el pollino ni siquiera tuviera que tocar el suelo, para comunicar una sumisión a su autoridad, para comunicar un aprecio de su señoría. Estaban con mucho entusiasmo y no lo tiraron así como yo, como que ay, se va a ensuciar mi saco. No, ellos con mucho gusto lo tiraron. Cuando tú encomiendas algo al Señor, no lo hagas con pena. Si Dios pone que tú pides, que tú le des algo que Él te está pidiendo, hazlo con confianza de que Cristo se va a glorificar. Entonces ellos estaban poniendo ramas y ramos y pues mantos y cualquier cosa, como para comunicar de que Él es tan excelente en todas sus virtudes que no merece ensuciarse ni con polvo. Y fue tan lindo el momento, tanta euforia, tanta alegría, tanto gozo. Y hay otra cosa que podemos entender de lo que es quitar el manto y tirarlo en el suelo para que el pollino de Jesús pudiera caminar en eso. Y es lo siguiente, es tirar al suelo el orgullo que te detiene. El orgullo es tremenda cosa. El orgullo, el egoísmo, el enojarse cuando alguien te exhorta. Eso hay que tirar al suelo y dejar que Cristo atropelle tu orgullo. No para que estés en una miseria, sino para que estés glorificando a Dios con un corazón limpio de orgullo. Y esa disposición es lo que sale de tu corazón diciendo: yo no puedo justificarme ante Dios. El único que puedo hacer es confesar mis pecados y confiar en Jesús, porque yo no puedo acumular el mérito que precisa para ganar entrada al cielo. Yo nunca puedo con mis esfuerzos convencerle a Dios que me deje entrar al cielo, porque soy pecador, tengo que confesar mis pecados todos los días. No puedo seguir viviendo a mi manera. Ese es otro manto. Sino hay que tirar tu rebeldía a la sumisión de la palabra de Dios. Y toda la gloria sea para Él, no para nosotros. Y ellos empezaron a decir en grandes voces. Eso quiere decir a todo pulmón: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.
Y los fariseos se asustaron y dijeron, maestro, dile que se callen. Nos vamos a meter en problemas con el imperio romano. ¿Ellos están locos o qué? Y él dijo, si ellos no hablan, las mismas piedras van a gritar. Ahora, ¿por qué los fariseos querían pedirle que mande a callar a sus discípulos? No fue por tema de bulla. Tú sabes, la bulla en sí, el ruido en sí es irritante, ¿no es cierto? Justamente anteanoche fuimos a tomar azaí por el lago de la República. Y tú sabes, vienen esos chicos con sus bocinas y su música que hace vibrar la mesa. Pero no fue por el ruido que los fariseos le mandaban a callar, sino fue porque ellos no creían que Jesús de Nazaret es el Mesías. Piensen en esto un poco. Estaban juzgando a Jesús. Patas arriba. Al revés. Vos no podés juzgar a Jesús. Vos no podés juzgar a Dios. Es Dios que juzga. Es Jesús que juzga. Y Jesús había pronunciado un juicio sobre la incredulidad de ellos. Y ellos lo tenían confundidos. ¿Y por qué? Porque tenían el entendimiento tapado, cubierto. No podían ver. Ven acá, que tú piensas, ¿qué más pudo haber hecho a Jesús para convencerle a todo el mundo que Él es el Mesías? ¿Cuántos milagros más podía haber hecho? Podemos decirle, mire, Dios hubiera trabajado más para que todo el mundo creyera en Él. ¿Pero qué más pudo haber hecho el Señor Jesús? Y sabe que hasta el último día pedían una señal más. Ciegos. Su comprensión estaba tapado. Hay mucha gente que anda con una ceguera espiritual y no reconocen quién es Jesús y menos se someten a Él. Algunas personas juzgan a Dios porque no les gusta la realidad del infierno. Y, como sabemos, no se predica del infierno mucho en nuestros días. Antes se predicaba mucho sobre el infierno y sobre la justicia. Pero parece que a la gente le gusta más escuchar promesas de mucho dinero y mucha bendición. Y no quieren escuchar una advertencia de que el infierno es un lugar real en el cual hay sufrimiento consciente y eterno. Y si alguien me dice, Pastor Dean, eso no me gusta. ¿A quién le gusta la idea? Pero es lo que Dios ha revelado. Y si yo reprocho a Dios por el tema del sufrimiento eterno del infierno, yo estoy juzgando a Dios y yo no soy quien para juzgar a Dios. Hay que someterse a Dios y todo lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Sabe qué? Hay otra gente que no le gusta otra cosa. Juzgan a Jesús porque dicen, yo creo que hay muchos caminos hacia Dios. Yo creo que toda religión es buena. Al fin y al cabo hay que ser una buena persona. ¿Y eso es juzgar a Dios también? Porque si es así, si es que con cualquier religión tú te puedes justificar delante de Dios, ¿para qué murió Cristo? ¡Qué pena! ¿Y eso de la resurrección qué? Así que los eventos históricos de la muerte y resurrección de Jesucristo, la entrada triunfal y todo lo que aconteció, que tiene constancia histórica, eso desbarata las objeciones, porque tenemos que estar centrados en lo que pasó para saber cuál es el camino de la salvación. Y bueno, Jesús se acerca a Jerusalén. Y cuando está llegando a Jerusalén, empieza a llorar. Traten de imaginar la vista que tenía el Señor Jesús y toda la vida que tenía pasando a Jerusalén todos los años. En el templo se hacían los sacrificios, en el templo congregaba toda la nación para la Pascua, para las otras fiestas 3 veces al año. Piensa a la vez cuando él a los 12 años quedaba conversando con los
sacerdotes durante su bar mitzvah, y toda la memoria, la alegría de ir a Jerusalén. ¿Ves que hay salmos que son salmos de ascender, salmos que cantaban mientras subían a Jerusalén? Y Jerusalén queda elevado unos 1200 metros de Jericó. Entonces era cuesta arriba. Y la gente pasaba cantando salmos para llegar a Jerusalén. Y el Salmo 48 dice esto: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Después en el Salmo 48 todavía dice: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios. Y Cristo vio todo eso y lloró. Lloró. Ahora, él lloró cuando murió Lázaro, ¿verdad? Pero hay dos palabras griegas que usan. Una, que cuando lloró viendo que Lázaro, su mejor amigo, murió. Y lloró. Pero la palabra Jesús lloró aquí en este versículo es mucho más intensa. Me hace recordar cuando estaba interpretando en los tribunales en los Estados Unidos y se presenta una señora en la corte de divorcio. Entonces la juez empieza la sesión y dice: señora, usted está aquí para un divorcio. Subió de ella, de lo más profundo de su ser, un llanto, un dolor que estaba ya en el tema de divorcio. Yo no sé cuán fuerte lloró Jesús, pero no fue algo leve. Sintió un pesar. Él vio las murallas de Jerusalén que tenía una estatura alcanzan hasta 50 metros. Jerusalén estaba ubicado encima de un monte. Es un lugar en cuanto a la estrategia militar ideal para defender, y con muros tan grandes, con piedras tan grandes, el templo tan grande, con piedras que todavía se puede ver en el muro de lamento, que son enormes, imposible de mover. Y Jesús vio todo eso y sabía lo que venía, porque ellos iban a rechazarle a él. La ofensa más grande que el ser humano puede hacer es rechazar a Jesús. Y lamentablemente la nación rechazó a Jesús, y él sabía lo que venía, porque con tanto dolor en el alma, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él se echó a llorar porque sin querer él tenía que castigar Jerusalén y no dejar ni una piedra sobre otra piedra. Él sabía lo que iba a pasar, y llegó a acontecer en el año 70. Cuando el Imperio Romano aplastó una insurgencia que se había levantado. Y Cristo sabía todo esto. Tal cual profetizó Daniel, capítulo 9, versículo 26. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación hasta la fin de la guerra, y durarán las devastaciones, y se cesarán los sacrificios. Ese príncipe fue Tito, que puso sitio contra Jerusalén. Desnudaron el monte de Olivos para usar los olivos como leña para calentar a los soldados durante el invierno. Levantaron máquinas que arrojaban rocas gigantescas y literalmente no dejaron piedra sobre piedra en Jerusalén, y mataron a todos los habitantes. En lo que es el esfuerzo del Imperio Romano de aplastar la insurgencia de los judíos en aquel entonces, se calcula que casi 1 millón de judíos fueron asesinados.
el primer holocausto. El primero no fue Hitler. El primero fue por el Imperio Romano. Y Cristo lloró, diciendo, oh, si supieras lo que es para tu paz. Y pensamos, para su paz. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran aceptado a Cristo como el Mesías? Quizás es un caso hipotético, quizás tú me dices, pastor, no debes especular, pero si me permiten especular, lo voy a hacer un poco. Yo veo que nadie me está prohibiendo, entonces voy a especular un poco. Supone que ellos aceptan a Cristo como el Mesías, lo reciben. ¿Va a morir en la cruz? Yo creo que sí. Porque tú crees que los romanos estarían contentos que toda la nación proclamara a Jesús como el Mesías, como su rey. Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera le iban a crucificar los romanos, pero en dado caso no se hubiera destruido Jerusalén. Así que la oferta fue genuina. No saben que lo que es para tu paz. Pero como sea, pasó así como encontramos en las Escrituras. El domingo entró triunfalmente. Llegó al templo, vio todo lo que hacían. El tiempo de visitación. La palabra visitación es la palabra episcopos en el griego, que suena como episcopal. Y scopos es ver, epis significa algo más intenso, ¿verdad? Episcopos es que vino a inspeccionar. En el Antiguo Testamento había un problema de contaminación de una casa. Entonces, si había una contaminación de alguna bacteria o de algún problema de mojo o algo así, llamaban a un sacerdote a venir a inspeccionar la casa. Y si había alguna cosa, él decía, bueno, tiene que roscar acá, tiene que quitar esa parte y poner nuevas piedras y taparlo con reboque y a ver cómo le va. Y después, una semana después, volvía otra vez a inspeccionar. Si volvió la contaminación, había que demolir la casa por completo. Por eso no fue una, sino 2 veces que Jesús purificó el templo. El Evangelio de Juan dice que él purificó el templo en el comienzo de su ministerio. Los evangelios sinópticos dicen que lo hizo al final de su ministerio. ¿Cuál fue? ¿Al comienzo o al final? Ambos. Porque seguía el patrón de la ley que dice que hay que inspeccionar una casa. Si vuelve a ver la contaminación, la casa hay que demoler. Y eso es lo que pasó. Entonces, la turba regocijaba, pero algunos de ellos, en el momento, porque quizás no conocían a Jesús. Había creyentes genuinos, pero había otros que superficialmente alababan en él en el momento y después cambiaron su opinión. ¿Qué pasó después de la entrada triunfal? ¿Qué hacía él? Él predicaba abiertamente, lunes, martes, miércoles. ¿Qué enseñó? Puedes ver en los evangelios. Pero voy a repasar un poco. Con la maldición de la higuera que no llevaba fruto, pronunció juicio sobre el pueblo por no llevar fruto de arrepentimiento. También enseñó que el Mesías es mucho más que un hijo de David, porque David llama al Mesías su Señor. Con la parábola de los 2 hijos, un hijo rebelde, un hijo obediente, el rebelde dice que no quiere hacer lo que le pide el papá, pero el obediente dice que sí lo va a hacer, pero termina que el que dijo que sí, no hizo, y el que primero dijo que no, hizo. ¿Qué quiere decir? Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, mas a todo lo que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego está la parábola de los
trabajadores malvados, que enseña que los escribas y ancianos le van a rechazar y luego van a ser juzgados ellos. Y ellos dijeron, Dios nos libra de eso. Con la parábola de las bodas, enseñó que la mayoría de la gente rechaza la invitación de Dios y ponen excusas como que, no, que acabo de comprar un terreno. No, que acabo de casarme. No, que tengo que ir a Super 6. O sea, cualquier excusa para no ir a la fiesta de bodas. Y enseñó que hay que ir a la fiesta de bodas preparados. Con la parábola de las 10 vírgenes, imagínense, lunes, martes, miércoles, en el templo, delante de todo el mundo, enseñaba todas estas parábolas. La parábola de los talentos enseña que hay que ser diligente en el reino. Y enseña que no va a juzgar, y también enseña que Él va a juzgar a todo el mundo como el pastor separa ovejas de las cabras. Esas enseñanzas hizo abierta y públicamente en el mismo templo, a pesar de que muchos de los líderes querían matarlo, pero no podían matarlo porque el pueblo quedaba atento, suspenso, escuchando sus palabras. Y aquí el pueblo que prestaba oído a las enseñanzas también ejemplifica para ti cómo debes ser tú con la Biblia, con lo que es congregarse, con lo que es escuchar la palabra. Por bien o mal que se predica, por lindo o feo que se predica, si se predica la palabra, voluntad. Como ellos estaban dispuestos a prestar el pollino, también nosotros. ¿Cuáles son las habilidades que tienes? ¿Y qué es lo que tú crees que Dios quiere que tú le prestes a Él para hacer su voluntad? Segundo lugar, la multitud gritaban bien a escuchar el evangelio. 3. Cristo quiere que el templo sea casa de oración. Era muy lindo el tiempo de oración que tuvimos hoy durante el culto. Precioso es que nos encontremos para orar. Eso es lo que quiere Dios. Y en tercer lugar, estar suspenso escuchando sus palabras. Pregunta, ¿estás renovando tus pensamientos y actitudes con la palabra de Dios? Hace falta. Yo tengo que hacerlo. Como lo que es mantener una casa limpia, también tenemos que renovar nuestros pensamientos y emociones y actitudes. Y por eso hay que congregarse para escuchar atentamente su palabra. Y en casa, pregunta, ¿cuánto tiempo pasas meditando en la Biblia? ¿5 minutos? ¿10? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a prestarle a Dios para meditar en tu palabra, en su palabra?